Se cumple un año del resultado electoral de las PASO del año pasado que marcaron un antes y un después en el mercado financiero, tanto en Argentina así como también a nivel global. El mercado, previo al resultado, estaba mucho más expectante de que la diferencia entre los candidatos líderes, que en ese momento eran Mauricio Macri y Alberto Fernández, sea de entre 5 y 7 puntos. Finalmente, la diferencia fue mucho mayor, lo cual consagró prácticamente al actual presidente y en su momento candidato Alberto Fernández a la victoria, algo que en ese momento el mercado no estaba preciando, no estaba esperando que se conozca finalmente al ganador de lo que fue las elecciones en ese momento. Esperaba algo mucho más cercano. Esa falta de expectativas o una expectativa diferente y tan fuerte fue la diferencia que generó caídas realmente importantes en los activos financieros argentinos. Traigo un repaso de esas importantes caídas y pensemos también un poco dónde estamos hoy parados mirando también hacia adelante. Esa importante caída que se observó en los activos financieros marcaron que, por ejemplo, el Merval registra una caída del 48% el lunes inmediato a las elecciones, a las PASO, ¿sí? Y marcó de esta manera la segunda mayor caída de un índice en un solo día, solo superado por el índice de Sri Lanka, que cayó en un solo día casi 62% en 1989. Dentro de las 5 caídas más importantes, Argentina en el 2019 ocupó el segundo lugar, pero también ocupa el tercer lugar, ¿sí? Con una caída del 45% en un solo día en 2002. Todo esto medido obviamente en términos de dólares. Mirando un poco el impacto que ocurrió, por ejemplo, en las principales acciones argentinas que cotizan en Wall Street, las caídas promedian el 55% aproximadamente. Por ejemplo, en el sector financiero tenemos a Galicia, Banco Macro, Superville, Francés, todas cayendo entre 58% y 52% cada una de ellas. La petrolera estatal, por ejemplo, YPF, 34% de caída en el lunes siguiente al resultado de las elecciones. Por ejemplo, Loma Negra, Telecom, Cresut también cayeron entre el 36 y 38% y Loma Negra 56%, ni que hablar, por ejemplo, las energéticas como Pampa y Edenor, que se desplomaron un 59 y 58% respectivamente. ¿No? Lo mismo ocurrió, la misma tensión se reflejó en el riesgo país, que inmediatamente valía 850 puntos e inmediatamente al resultado de las PASO el riesgo país se disparó, se triplicó hasta niveles de 240 puntos básicos, reflejando entonces un estrés, un anticipo de lo que finalmente luego ocurrió en cuanto a la probabilidad del default, ¿no? Hubo una caída muy fuerte de los bonos que terminó reflejando en una suba de la tasa de interés producto de que son más riesgosos a partir de lo que el mercado priceó como más riesgosos a partir de la victoria del candidato de Frente de Todos, y bueno, por eso mismo es que el riesgo país más que se triplicó e incluso llegó en marzo de este año a niveles cercanos a los 4.200, 4.500 puntos. Si observamos, la tensión no solo estuvo en el mercado accionario, sino también en el mercado de la renta fija y también obviamente en el mercado cambiario. El tipo de cambio en ese momento, el oficial, subió un 35% inmediatamente a que se supiese el resultado de las elecciones. El lunes inmediato el dólar subió el 35%. Sin embargo, si hacemos el análisis más de largo plazo y nos plantamos hoy, vemos que tanto el contado con liquidación como el dólar MEP suben 178 y 173% en el último año. El dólar oficial sube un 61%. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con el real brasilero, el dólar en Brasil sube un 37%. De esta manera, el contado con liquidación sube casi 5 veces más que el real y sube casi 3 veces más que el tipo de cambio oficial, obviamente reflejando un contexto de mucho estrés inmediato a las PASO y en todo este último periodo. Dentro del contexto de pesimismo y de negativismo que rondaba en todo este momento, en este último tiempo y inmediatamente después de las PASO, se observa un fuerte declive en lo que son las reservas internacionales
que se desplomaron un 35% desde entonces. Esto básicamente se dio porque los ahorristas en Argentina no solo buscaban hacerse de dólares, sino también de los dólares que tenían en su caja de ahorro, en la cuenta en el banco, lo retiraban, de modo que huyeron los depósitos y bueno, y eso hizo que el Banco Central también tenga que perder reservas, lo cual derivó finalmente luego en un cepo cambiario que hasta el día de hoy todavía rige. Si observamos, desde finales de marzo hasta la actualidad, las acciones suben realmente con porcentajes muy buenos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del sector financiero, Superville, que sube 106%, Galicia sube 95%, tenemos también casos como YPF, que sube un 85%, o acciones como Loma Negra, 77%, Pampa y Edenor suben 25 y 47% respectivamente. Es decir, que desde marzo a la actualidad estamos teniendo una muy buena recuperación de las acciones. Sin embargo, si hacemos un repaso desde el valor de hace un año atrás, antes del resultado de las PASO, hasta los valores actuales, encontramos que la mayor parte de las acciones evidencian enormes caídas. Valen un cuarto o menos, en algunos casos, de lo que valían hace un año. Por ejemplo, encontramos que justamente Superville, por ejemplo, o Galicia, están 66-67% debajo de los valores de hace un año. Edenor, por ejemplo, en la que más cae, perdió 76,50% desde previo al resultado de las PASO hasta los valores actuales. En promedio, las acciones caen entre un 60 y un 65% en el último año, lo cual refleja un claro estrés. Es decir, pese a la recuperación tan fuerte que tuvieron en los últimos 3 meses o 4 meses, aún así se mantienen entre más de un 50% de caída respecto del valor previo a las PASO. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuánto es lo que tienen que subir las acciones para volver a recuperar los valores previos a las PASO? Bueno, típicamente si un activo cae cerca del, por ejemplo, 50%, generalmente debe tener que recuperar cerca de un 100% del valor actual para poder recuperar parte de lo que perdió. Como en promedio las acciones están cayendo un 60 o 70%, tendríamos que decir entonces que las acciones tienen que subir entre un 150 y un 233% para volver a los niveles previos a las PASO.